and invite Mr. Alvaro Pope to introduce a report on the situation of indigenous children in Latin America and the Caribbean. You have the floor, Mr. Pope. Muchas gracias, señor presidente. El estudio sobre infancia indígena en América Latina responde al mandato y a la recomendación del Foro Permanente que en el 2011 recomendó realizar este estudio a los expertos Mirna Cunningham y Álvaro Pope. El estudio ha sido realizado en Mesoamérica y específicamente en 3 regiones, el sur de México, Guatemala, Nicaragua y Honduras. Este proceso de trabajo que ayudó a desarrollar el presente estudio y que va a ser ampliamente presentado a través de UNICEF en su página, en donde 3 capítulos más serán planteados como parte del informe de infancia indígena. Ha sido desarrollado efectivamente con el apoyo tanto de UNICEF como del organismo NALEV en Guatemala. En esta oportunidad y agradeciendo el tiempo que se ha dado para poder presentar las grandes coincidencias que en América Latina vive la infancia indígena, me permito compartirles los siguientes puntos identificados por el estudio. Los conflictos armados internos vividos en la segunda mitad del siglo pasado en la región obligaron a muchas comunidades indígenas a migrar de sus territorios habituales para preservar su vida. Muchos de ellos migraron a zonas periféricas de las áreas urbanas, otros a diferentes regiones y otros más a otros países. Un punto efectivamente coincidente en las regiones de Mesoamérica que vive la población de infancia indígena es la extrema pobreza y la desigualdad. Otra característica histórica compartida es el flujo migratorio temporal que se da a lo interno de los países y en el caso de Guatemala, en el occidente hacia la parte sur de México en temporadas de cosecha de café. En esta situación viajan familias completas y el trabajo de las niñas, los niños y adolescentes normalmente es sumado al trabajo del papá, por lo que no se perciben en pago directo. Otra situación compartida es que por las pocas oportunidades de estudio y trabajo en los países de origen, sobre todo en el área rural, la niñez y la juventud es víctima de la desintegración familiar cuando uno o los 2 padres migra hacia Estados Unidos. En el caso de Nicaragua, este fenómeno ocurre también hacia Costa Rica, buscando mejores ingresos para su familia, para tener un mejor nivel de vida. En estos casos, los niños y niñas se quedan con la madre, con abuelos o con tíos, lo que hace vulnerables a la mayor discriminación, abusos de todo tipo y los vuelve potenciales víctimas de violencia o potenciales integrantes de pandillas juveniles. En otros casos, aunque con pocos registros por parte de los países, también hay niñas, niños y adolescentes indígenas que emigran hacia Estados Unidos buscando aportar a la economía familiar y que sus padres y hermanos tengan mejores oportunidades. En este caso, además de salir del seno familiar, también deben enfrentar una serie de peligros que van desde la violencia hasta perder la vida en el trayecto hacia Estados Unidos, sin tener ningún respaldo ni protección de sus derechos en el trayecto ni en el país de destino. En el tema de migración, a pesar que quien migra lo hace en busca de mejores oportunidades, pareciera que en general los derechos económicos y sociales se vulneran sin que se ponga mucha atención a esta situación, sino que es el respeto a la persona individual lo que más trata de reivindicar, dejando al lado la grave violación a derechos colectivos. El caso de Occidente de Guatemala, por ejemplo, ha cambiado hasta el paisaje debido a que las familias que tienen familiares en Estados Unidos construyen casas con modelos que rompen totalmente el esquema tradicional de construcción, afectando incluso el proceso familiar de integración y obviamente a la infancia indígena. En otro sentido, el informe de Estado de la región en el 2011 menciona que Centroamérica es la región más violenta de Latinoamérica, sobre todo Guatemala y Honduras, junto a El Salvador y Belice. El informe señala que ha aumentado los homicidios contra mujeres y menciona que es preocupante que la mayor parte de personas asesinadas se encuentran entre las edades de 18 y 34 años. Ha trascendido también la situación del narcotráfico, utiliza a niñas y niños para la distribución de drogas al menudeo, pagándoles en muchos casos con droga en vez de dinero. Esto en poblaciones indígenas es un dato que viene en crecimiento.
En otro orden, tanto México como los países centroamericanos estudiados han ratificado instrumentos internacionales de derechos humanos específicos de derechos del niño de pueblos indígenas y han generado también legislación ordinaria relacionada con estos temas. Sin embargo, al ver la realidad que vive la niñez y la adolescencia indígena en estos países, parece que todo este marco jurídico no ha llegado todavía como debiera a las comunidades ni en toda la población, por lo que se hace necesario tratar de establecer a qué se debe que esta legislación no sea aplicada y que los derechos de esta población sean vulnerados repetidamente desde distintos ámbitos de la vida. Algunos de estos aspectos son los que hemos visto como puntos de grandes coincidencias en la región mesoamericana. Finalmente, señor presidente, colegas del Foro Permanente, hay 4 desafíos que el estudio toca y que simplemente voy a mencionar como desafíos de transformación. En primer lugar, las estadísticas. En todos los países no existen estadísticas fiables sobre la población indígena en todos los renglones de la vida a identificar, a analizar y a poder, sobre todo, estudiar en términos de cumplimiento de derechos. En segundo lugar, ampliar los presupuestos de Estado directamente vinculados al mejoramiento de las condiciones de vida de la población de infancia indígena en estos países y en la región latinoamericana. En tercer lugar, el monitoreo y el seguimiento del cumplimiento de estos derechos, tanto en términos de la institucionalidad del Estado como desde la sociedad civil. Y finalmente, la continuidad para que este tipo de datos y este tipo de estudios permitieran hacer parte del informe de infancia mundial que debería de prepararse próximamente. Muchas gracias, señor presidente. Thank you so much, Alvaro Pope, for introducing that report.